encontrarlos a ellos en este lugar especial. En primer lugar voy a exponer a Agustina Medina, un trabajo que se titula Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré, acerca del abordaje musicoterapéutico de una paciente con demencia. Y luego va a presentar Yael La música como posibilidad, relatos de internación de un paciente con ACV que nunca. Bueno, tienen 15 minutos, todo eso ya lo saben. Bueno, gracias a todos y a todas por haberse quedado hasta ahora. Siempre la última mesa creo que es la que más solito nos da. Pero bueno, gracias de verdad por haber venido el día de hoy. Y bueno, como dijo Virginia, mi trabajo se titula Aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Es el nombre de un bolero. Y es sobre el abordaje musicoterapéutico de una paciente con demencia. Un poco como, bueno, si pasamos la Filipina. Tengo bueno, el índice, voy a iniciar bueno, con la introducción del trabajo. En la introducción, bueno, un poco lo que fui describiendo fueron como los aportes más científicos que respaldan el uso de la musicoterapia, ¿no? En el tratamiento, digamos, con pacientes con demencia. Entre algunas cosas que fui encontrando, no solamente, bueno, perdón, no solamente de pacientes con demencia, sino en realidad como de cualquier tipo de alteración o lesión a nivel cerebral. Entre algunos de los estudios que fui encontrando, por ejemplo, encontré un estudio que hicieron con una chelista que tenía amnesia y se demostró, ¿no?, que el aprendizaje y la retención de información musical dependen de redes cerebrales diferentes a las de la memoria semántica y episódica. O sea, todo lo que tiene que ver relacionado con la música se almacena en un lugar diferente. También hay otro estudio que demostró que la corteza prefrontal medial asocia la música y los recuerdos cuando experimentamos recuerdos episódicos emocionalmente relevantes que son desencadenados por canciones familiares del pasado. En otro estudio se demostró que hay una región del cerebro que está implicada en la memoria musical y que es la que presenta niveles más bajos de atrofia e hipometabolismo de la materia gris del cerebro en las personas con Alzheimer. Y un poco lo que, bueno, esto, ¿no? Un poco lo que veía, ¿no? Lo que fui investigando es que si bien no existe un tratamiento como específico para las personas con demencia, se puede mejorar la calidad de vida de estas personas a través de su involucramiento en actividades que estimulen el cerebro. Mejorar la neuroplasticidad en las personas con demencias, ¿no?, podría favorecer la cognición. ¿Y qué es la neuroplasticidad, ¿no? Esto también fue una de las cosas que estuve viendo y que después retoma también Yael un poquito, bueno, es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizar o desarrollar nuevas redes neuronales. Y vi que había dos tipos, ¿no? La plasticidad funcional, que es la remodelación del cerebro cuando el cuerpo así lo requiere, y la plasticidad estructural, que permite que el cerebro elimine y refuerce las redes neuronales que ya existen. Entonces lo que veía, ¿no?, es que la música, al involucrar diferentes áreas y procesos cerebrales, es una herramienta que estimula el cerebro. Y más aún, como contaba en los estudios estos, cuando se utiliza música que es familiar para el paciente, ¿no? Entonces, el abordaje a través de la música, de la musicoterapia, podría favorecer la neuroplasticidad y también favorecer también esta cuestión de conectar con experiencias de su vida profesional y, vida personal y sus emociones. Y entonces, bueno, este trabajo describe el abordaje musicoterapéutico de I, que es una paciente que tiene demencia, que fue atendida durante 8 meses en el servicio de clínica médica de este hospital, del Hospital General de Agudos Fernando Rivadavia, y se va a hacer un recorrido por su diagnóstico, su proceso musicoterapéutico, incluyendo la valoración inicial y una viñeta que evidencia los beneficios de la musicoterapia, tanto a nivel subjetivo como cognitivo.
estos beneficios en el tratamiento de pacientes con demencia. Y bueno, ahora sí, a la otra. Un poco en los títulos de las secciones que tiene el trabajo fui poniendo algunos boleros que utilizábamos con I, que cantábamos con I, así que se van a ir encontrando algunas canciones. Y bueno, para empezar a describir un poco, ¿no? A la paciente, es una paciente de 81 años que ingresó porque le hicieron una operación de la cadera luego de una caída de su propia altura. Fue internada el 18 de septiembre de 2024, el año pasado. Actualmente se encuentra jubilada, pero había sido psicóloga y es viuda y tiene 3 hijos varones. Su diagnóstico, además de tener esto, ¿no? De ser este posoperatorio de artroplastía de cadera derecha, decía síndrome confusional agudo secundario a hiponatremia severa asintomática. Me encontré con esto y dije, ¿qué? Bueno, les paso a compartir un poco porque capaz también están en esa de qué. Y bueno, la hiponatremia es una condición donde la concentración de sodio en la sangre es anormalmente baja. ¿Y qué es lo que causa esto? Bueno, síntomas como náuseas y vómitos y otros, algunos más graves, como la disfunción del sistema nervioso central, lo cual ocasiona desorientación, agitación, irritabilidad, convulsiones o pérdida de conciencia. Vieron que decía asintomática, bueno, quizás y no presentaba tantos de estos síntomas, pero sí tenía lo que se denomina delirium. En la próxima filmina lo podemos ver. El delirium es un trastorno de la conciencia que es producido por diversas etiologías de causas médicas o que son secundarias a el uso de sustancias. Su comienzo es abrupto y presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se presenta, bueno, esta alteración en las funciones cognitivas, entre las que se encuentran la desorientación en tiempo y espacio, alucinaciones visuales y un delirio desorganizado. Y si bien este cuadro clínico que tenía ahí, esta hiponatremia, severa y bueno, todo eso, pudo resolverse, quedaron secuelas de deterioro cognitivo. Y si bien tenía el alta médica ya, porque bueno, el postoperatorio lo había podido pasar, la hiponatremia ya la había podido resolver, no podía retornar a su hogar porque no disponía de los cuidados necesarios en su casa, ¿no? Entonces tuvo que quedar internada y hasta hace 2 semanas cuando inicié mi licencia por estrés, seguía internada. Quedó internado durante 8 meses a la espera de una derivación a un tercer nivel por parte de PAMI. Esa situación, bueno, como contaba recién, todavía no fue resuelta. Entre las secuelas de deterioro cognitivo que podíamos ver en I, encontrábamos, bueno, dificultades para llevar adelante actividades de la vida diaria, como vestirse y comer, desorientación temporoespacial, alucinaciones visuales, agitación, discurso desorganizado. Y entonces lo que pensé, ¿no? Igual es que estos síntomas podían evidenciar el desarrollo de una demencia. Según la OMS, la demencia es un síndrome que puede deberse a una serie de enfermedades que con el tiempo destruyen las células nerviosas y dañan el cerebro, lo que generalmente conduce al deterioro de la función cognitiva. Es decir, dice la capacidad para procesar el pensamiento. Y se manifiestan síntomas conductuales, anímicos y vinculares que empeoran con el tiempo y en realidad hacen que la persona requiera mayores cuidados. Esto lo que pensé pues es que genera vulnerabilidad en las personas debido a que bueno, tienen también menores posibilidades de tomar decisiones por sí mismos, lo cual genera una pérdida de autonomía y también de la independencia, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que me planteaba es que puede resultar en la fragmentación de su identidad, generando un quiebre en la continuidad de esta identidad, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta información, con toda esta baja información, iniciamos el tratamiento musicoterapéutico de ella. Bueno,
el tratamiento fue iniciado, bueno, en la valoración inicial se realizó en coterapia, es un poco como trabajamos acá en el hospital, y fue mi primera paciente de la residencia, creo que fue a la siguiente semana, a la semana número 2, que fui a atender ahí. Bueno, en esta primera entrevista de valoración inicial, bueno, nos encontramos con una paciente desorientada en tiempo y espacio, pero que estaba orientada en persona y nos pudo referir a algunos datos autobiográficos, ¿no? Esto como su profesión, nos contó, bueno, que había sido psicóloga, nos contó, bueno, cómo era la conformación de su familia. Ocurrió que cuando le preguntamos por, bueno, su universo musical, nos refirió un cantante, Bob Dylan, y cuando, bueno, le ofrecimos realizar una experiencia sonoro-musical, no nos pudo decir ninguna canción del artista. Y cuando, bueno, elegimos la que más reproducciones tenía, a ver si resonaban con algo de eso, como para poder evaluar esa implicancia en esa experiencia, bueno, vimos que ahí no había podido mantener la atención y tampoco se observaba como disfrute en esa atención. Además, empezó a hacer comentarios como, bueno, desorganizados y pidió finalizar el encuentro. Y frente a esto, ¿no? A ver que quizás en esa experiencia no se estaba implicando, la musicoterapeuta, o sea, en realidad era en coterapia, pero yo estaba más como en un rol observador en ese momento, la musicoterapeuta que estaba llevando adelante la sesión, le propuso otra experiencia musical en la que comienza a tararear, sí, es Valen. Bueno, la musicoterapeuta empieza a tararear un bolero y, bueno, y rápidamente descubre o en realidad reconoce de que el bolero se trataba de quizás, ahí puse un fragmentito de la canción. Y bueno, empezó a moverse rítmicamente, empezó a cantar también fragmentos de la canción, se la observó relajada y disfrutando, esto podía como evidenciarse en sus expresiones faciales y bueno, luego cuando terminamos la sesión aceptó que la sigamos yendo a verla. Bueno, en las siguientes sesiones y durante toda esta valoración inicial, la desorientación continuó y su discurso era tangencial y desorganizado, pero en una de esas primeras sesiones trae música armenia, ella era de familia armenia, y cuando nos la nombra, canta algunos fragmentos, fue bastante difícil encontrarla porque cantaba en armenio y no entendíamos mucho, pero cuando la empezamos a escuchar y nos pudo traducir casi toda la letra. O sea, esto es como lo que a mí me moviliza, que es una persona que quizás está súper desorganizada, de repente puede traducir toda una letra que está en otro idioma, y lo chequeamos que era así. O sea, leímos la traducción y era así. Bueno, la cantó y también brindó datos históricos acerca de Armenia y de su pueblo. La música armenia no la volvimos a utilizar porque la trajimos en otro momento y como que bueno, eso no generó implicancia, pero sí pudimos como recabar este dato, ¿no? De que cierta música tenía como un efecto en I que la llevaba a conectarse con sus núcleos saludables, le permitía como este acceso a la memoria semántica y episódica y también la construcción de un vínculo terapéutico. Entonces, bueno, ya yendo más al tratamiento musicoterapéutico de I, este tuvo una duración de 8 meses. Los objetivos fueron estimular estas funciones cognitivas, la memoria, atención y orientación, que eran las que más afectadas se veían, y movilizar, bueno, miembros superiores e inferiores para disminuir la aparición de edemas y escaras. Bueno, por su cirugía no se podía mover mucho. Y durante estos 8 meses de internación, imagínense una persona adulta internada en un hospital general donde hay un montón de otras enfermedades, sufrió varias infecciones, también, bueno, como del tracto urinario, neumonía, que favorecieron
a la desorientación y a la agitación, y también a su discurso y su pensamiento desorganizado, pero sin embargo, también durante este proceso, y pudo desplegar parte de su historia personal. Reflexionaba, ¿no?, acerca de temáticas como la felicidad y el amor, y también encontraba como este confort en estas experiencias sonoro-musicales. Y cuento brevemente una viñeta. Un día me dijo que quería cantar una canción sobre los ojos verdes. Habíamos escuchado en algún momento esta canción, Aquellos ojos verdes, en la versión de Buenavista Social Club, y le había gustado mucho. Entonces, bueno, la comencé a cantar acompañándome con la guitarra, y luego invitó ahí a cantar los fragmentos que ella recuerda, ¿no? Logra cantar 2 estrofas completas y las repite algunas veces, bueno, cuando vuelve a iniciar esta secuencia armónica. Se le ofrece un instrumento de percusión, acompaña rítmicamente la canción, marca el pulso y está atenta a lo que hace la guitarra constantemente. Y después de la experiencia, y comienza a contar que su marido tenía ojos verdes y que por ese motivo no lo había podido dejar. Y cuenta, ¿no? Sí. Y cuenta que, empieza a contarme sobre el día que lo conoció, y que su familia no estaba muy de acuerdo porque se ve que había un poco de diferencia de edad, pero que sin embargo habían estado muchos años juntos y habían tenido 3 hijos, básicamente. Y reitera esto una y otra vez, que no lo había podido dejar por esos ojos verdes que él tenía. Y bueno, después se arma como un intercambio entre las dos sobre el amor y las dificultades que acarrea también el amor. Y ya voy para la conclusión, me falta una hoja, pero voy para la conclusión directamente porque quedan 3 minutos. Un poco lo que me planteo con este trabajo es que la audición de música editada y la recreación de canciones fueron estas experiencias centrales en el abordaje musicoterapéutico de I, y que durante esta recreación de canciones, ¿no?, se la observó alegre e implicada desde la voz cantada y la ejecución instrumental. También notamos, ¿no?, que su atención se mantenía por un periodo más prolongado, lograba poner en juego su memoria semántica al cantar la letra y su memoria episódica al brindar datos autobiográficos acerca de su matrimonio. Y al mismo tiempo, en esta experiencia podía integrar el pulso y el ritmo a la ejecución instrumental. La elección de canciones tenía una carga afectiva que le permitió la implicancia y el despliegue de sus funciones cognitivas. Y bueno, acerca de esto, la elección de canciones, quería estudiar una frasecita de Videt, Galeano y Álvarez, que escriben: puede narrar su vida a partir del vínculo que tuvo y tiene con determinadas canciones. Se constituye como protagonista de una historia cuyo argumento está contado a través de dichas canciones y músicas populares y los sucesos ligados a ellas. Entonces, cuando hoy elegía las canciones que quería cantar o escuchar, se despertaba en ella una mayor conciencia con su historia personal y con su identidad narrativa. Esta canción, ¿no?, la de Aquellos ojos verdes, le permitió traer al presente el vínculo con su difunto esposo, de quien casi nunca se acordaba el nombre, pero en ese momento se acordó un montón de cosas, y repasar ese momento de su vida, con la carga afectiva que tuvo, ¿no? El caso de I evidencia cómo la música puede funcionar como un potente disparador de reminiscencias, permitiendo el acceso a memorias semánticas episódicas y propiciando la configuración de una identidad narrativa que da continuidad al yo. La apropiación flexible de estas experiencias musicales promovió momentos de empoderamiento y fortalecimiento de su integridad personal, permitiéndole reubicarse como sujeto activo de su propia historia, aún en un contexto marcado por la fragilidad. Y para terminar, pensaba esto, ¿no? La música, estos boleros, como un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y la emoción, entre la identidad y el sentido. Y a partir de eso, ¿no?, de la escucha, la recreación de estos boleros, cómo ella puede volver a contarse a sí misma y a sentirse protagonista de su historia. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Agus.
Muy lindo trabajo, muy interesante. Bueno, para arrancar, bueno, agradecer a la comisión organizadora de la jornada, la verdad que está buenísimo. Bueno, mi nombre es Yael, yo soy residente de segundo año de la RISAM, del Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría. Bueno, nuevamente vamos a denunciar el inminente cierre de nuestra RISAM. Bueno, si bien Jimena hace un rato comentó, ¿no?, que en Esquel, en Jujuy sigue vigente, somos una de las residencias que están afectadas, así que seguimos adelante. Y bueno, los invito como colectivo a repensar estrategias, ¿no?, para garantizar la continuidad de esto, ¿sí? Creemos que es posible, si no, no estaríamos acá. Bueno, para arrancar quería presentar un poco lo que es el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, que es un hospital medianamente nuevo, se abrió en la pandemia, en el año 2020. Bueno, el Hospital Esteban Echeverría posee un modelo de cuidados continuos, una lógica de cuidados continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que está internada en el hospital están internadas en diferentes sectores de acuerdo al nivel de complejidad de los cuidados y no tradicionalmente en diferentes servicios como suelen estar en otros hospitales, ¿no? No es que ahí tenés un servicio de oncología, un servicio de cardiología, sino que tenés sectores y ahí están los pacientes internados de acuerdo a la complejidad basado en lo que son los cuidados de enfermería, ¿sí? Bueno, en relación a esto, comentar que lo que es la RISAM, nuestra residencia, y el servicio de salud mental, compuesto por diferentes disciplinas, hay trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, psicólogas, psiquiatras, no me olvido ninguno, ¿no? Compañeras de educación, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo? Trabajo social, sí. Bueno, la función que tiene el servicio de salud mental, característico de este hospital, es que pretende atender a la totalidad de pacientes que se encuentran internados y en base a ello, bueno, definir qué disciplinas son las que van a hacer los seguimientos de acuerdo a cada caso en particular. Bien, dicho esto, el Hospital del Bicentenario es un hospital de alta complejidad con una modalidad de techo a techo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que ingresan suelen ser derivados de otras instituciones de acuerdo a la complejidad de sus cuadros. Hay pacientes que ingresan por un ACV, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes por TEC, por accidentes, infecciones, quemaduras, etcétera, ¿no? Esto también tiene una característica, que es que las internaciones suelen ser cortas, por lo cual a veces es poco el tiempo que tenemos para poder abordar las situaciones. Y bueno, y en este caso particular quería presentar también uno de los primeros trabajos que presenté como residente, que creo que fue algo que se repitió en los otros trabajos, ¿no? Como volver a los inicios, que es bueno, el abordaje de musicoterapia con un paciente con ACV isquémico. Bueno, para arrancar, un poco comentar que el ACV es un accidente cerebrovascular, se manifiesta como un evento agudo, puede ser generado por diferentes causas. A grandes rasgos hay dos tipos, ACV isquémico y ACV hemorrágico, con tener más prevalencia lo que es el ACV isquémico. Y bueno, para hacer este trabajo me baso en lo que es la musicoterapia neurológica. Un poco comentó Agus algunas cuestiones, estuvo bueno. Yo quería comentar que bueno, la musicoterapia neurológica se basa en cuatro pilares o cuatro principios teóricos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, que la música es una de las pocas actividades que provocan una activación casi global del cerebro, estimulando la interacción neuronal entre ambos hemisferios. En segundo lugar, realizar actividades musicales facilita la neuroplasticidad, es lo que comentaba Agus. En tercer lugar, existen circuitos neuronales compartidos entre funciones musicales y funciones de la vida cotidiana, el lenguaje, por ejemplo. Y por último, que la sincronización rítmica o actividad coordinada de neuronas auditivas y de neuronas motoras demuestra que la estimulación auditiva prepara el sistema motor y facilita la calidad y ejecución de los movimientos. Esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, como la musicoterapia beneficia, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es este constructo, la neuromusicoterapia propone diferentes técnicas, ¿sí? Yo para este trabajo voy a basarme en 4 técnicas que también las voy a nombrar, están en inglés, en inglés. La primera sería Musical Sensory Orientation Training, ¿sí? Que bueno, su principal mecanismo es el procesamiento de información auditiva y la recuperación de datos autobiográficos para la recuperación del estado de alerta y facilitar la orientación del tiempo, lugar y persona, lo que pasaba ahí también. Otra técnica, Musical Mnemonics Training. Se utiliza la música como herramienta mnemónica para facilitar la recuperación o la formación de memorias no musicales, como por ejemplo información verbal.
En tercer lugar, Associative Mood and Memory Training, que involucra técnicas musicales para invocar estados anímicos específicos y acceder a funciones de la memoria por medio de asociaciones. Y en último lugar, Therapeutical Instrumental Music Performance, que es rehabilitación motora a través de instrumentos musicales para ejercitar los patrones normales de movimiento, ¿sí? Lo que sucedió acá en realidad es que luego de las intervenciones fue que fuimos a ver las técnicas y pudimos hacer un hilo. No es que esquemáticamente pensamos las técnicas antes, que es lo que propone el modelo, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis que hacemos para, ya que estamos en confianza, lo podemos decir, ¿no? Bueno, vamos a presentar el caso, ¿sí? Paciente A, un hombre de 54 años, yo miro como si hubiese hecho un power. Hombre de 54 años, imagínenselo. Antecedentes de tabaquismo, tuvo una internación en el año 2023 en el Hospital Esteban Echeverría, derivado de otra institución. Tuvo un total de 84 días, lo cual es considerado una intervención larga, ¿sí? Una intervención prolongada. Y bueno, y dentro de lo que es las secuelas, digamos, que dejó su cuadro, tuvo una hemiparesia en el hemicuerpo derecho, es decir, una debilidad en el hemicuerpo derecho, y a su vez comprometidas diferentes funciones cognitivas como la atención, memoria, lenguaje, orientación. Bueno, una de las primeras entrevistas algo que no mencioné es que dentro de lo que es el modelo, el servicio de salud mental, como los diferentes servicios, tratan de hacer la atención al paciente lo antes posible, ¿sí? Por lo general los seguimientos son desde lo que es la unidad de terapia intensiva hasta que el paciente va evolucionando y va pasando a unidades de cuidados medios o unidad de cuidados mínimos, ¿sí? Que son las tres sectores en los que está dividido este hospital. Tuve una laguna como cambio recién. Propuso que musicoterapia sea una de las disciplinas que haga el seguimiento de este paciente debido a las respuestas que él tenía frente a las intervenciones, ¿sí? Como comentaba, un hombre de 54 años con antecedentes de tabaquismo que tuvo 84 días y que tuvo esas secuelas, ¿sí? Nosotros en lo que es el Hospital Esteban Echeverría todos los días tenemos un pase de servicio, digamos, en el cual hacemos como un listado, digamos, de los pacientes que se encuentran internados, quienes están haciendo ese seguimiento. Y algo que nos llamó la atención con la musicoterapeuta es que cuando nombraban a este paciente comentaban que tenía conductas inapropiadas, por ahí con servicios de enfermería o con otros profesionales, y eran cuestiones que por ahí en lo que eran las intervenciones de musicoterapia no las veíamos, ¿sí? Entonces, bueno, eso también favoreció a que sea musicoterapia quien haga el seguimiento más específico de este paciente. Bueno, fue visto en una frecuencia de una vez por semana y básicamente los objetivos de los encuentros fueron facilitar lo que es la orientación y la estimulación cognitiva. Para por ahí recuperar lo que son algunos datos en relación a los gustos e intereses musicales de esta persona, pudimos recurrir al cuñado, que era quien estaba a cargo de estos cuidados, ¿sí? Y en base a eso poder planificar lo que son las intervenciones. Lo que decía un poco Gabo, ¿no? La importancia de que sea música conocida, música que a la persona le interese, ¿bien? También para lo que son, por ahí en un primer momento, trabajamos con instrumentos de percusión para favorecer lo que es esta movilidad del miembro superior que se veía debilitada por su cuadro. Y bueno, y podíamos ver cómo a medida que a lo largo de los encuentros hubo una mayor movilidad en relación a esto. Se utilizaron engrosadores por ahí para las baquetas para poder adaptar los instrumentos, eso está bueno también como herramienta que lo podemos tener en cuenta. Bueno, para comentar una viñeta particular que también nos llamó mucho la atención, fue que, bueno, cuando el cuñado de esta persona nos comenta que la música que a él le gustaba era Guns N' Roses y Iron Maiden, bueno, decidimos ejecutar una canción de los Guns N' Roses y esto despertó en la persona también recuerdos en relación a que él había ido en el año 1992 a la cancha de River con su hermana y bueno, pudo relatar este suceso, pudo emocionarse también. Nosotros como musicoterapeutas ahí estar presentes y habilitados para hacer una contención emocional, ¿sí? En ese momento. Otra cosa que no es importante también es que el paciente se encontraba contenido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Contenido mecánicamente, es una práctica que se realiza, que estaba atado a la cama
por una cuestión de que tenía movimientos involuntarios, y por ahí se sacaba la sonda, o por ahí se caía de la cama. Pero bueno, durante los encuentros de musicoterapia también era descontenido por nosotros para poder hacer las intervenciones, y la verdad que nunca pudimos ver que haya tenido estas conductas inapropiadas, ni tampoco esta cuestión de sacarse las ondas y lo que tenía, ¿sí? Bueno, la música como favorecedora de la orientación, eso es muy importante. A mí, en lo personal, lo que me llamó mucho la atención es leer esto en los textos y verlo in situ, ¿no? En una persona, cómo las respuestas son de estas características. Bueno, a lo largo de los encuentros pudimos ver también a su vez mayor fluidez en su discurso, tanto verbal como musical, mayor conexión con lo que tiene que ver con las ejecuciones, esto de los instrumentos de percusión, poder continuar un ritmo, poder seguir una consigna, ¿sí? Cuando al principio había mucha desorientación, las respuestas por ahí eran difusas. Entonces, en síntesis, los objetivos trabajados desde musicoterapia durante este proceso fueron la rehabilitación y estimulación de funciones cognitivas, rehabilitación y estimulación de funciones motoras, favorecer la orientación y la expresión de emociones, fortalecer aspectos saludables de la personalidad y a su vez brindar experiencias de disfrute, ¿sí? No hay que dejar de lado de que la música cotidianamente la usamos como una experiencia de disfrute, es un bien cultural y es también muy potente esa característica que tiene nuestra herramienta. Bueno, algunas reflexiones finales. Desde la musicoterapia utilizamos la música como un estímulo motivador. Favorece la orientación a la vez que brinda experiencias placenteras con grandes posibilidades para la rehabilitación tanto cognitiva como motora y para la expresión de emociones. La musicoterapia como herramienta en la rehabilitación de pacientes cursando afecciones de esta característica permite trabajar en aspectos integrales de la persona, quien se inscribe a su vez como sujeto social, histórico y cultural dentro de su comunidad. La singularidad nos convoca a pensar en estrategias de intervención capaces de favorecer a los procesos de salud en contextos hospitalarios de diferentes complejidades. Y esto me parece muy importante, que es que la inserción de la musicoterapia en un hospital de alta complejidad humaniza la práctica terapéutica, ya que invita a trabajar con aquellas cuestiones que fueron y son significativas para la persona que está padeciendo. La musicoterapia favorece los procesos de rehabilitación y humanización en un hospital de alta complejidad. Bueno, una última reflexión en relación a este caso que bueno, a mí me quedó dando vueltas hasta el día de hoy, bueno, cómo continuar, ¿no? Es lo que se conoce como el síndrome del radar. ¿Qué quiere decir esto? La falta de seguimiento y pérdida de conocimiento sobre el proceso de salud de las personas a las que atendemos, ¿sí? La persona esta estuvo 84 días internada en el Hospital del Bicentenario, fue derivada a otro efector debido a que su cuadro fue menos complejo, fue derivado a un centro de rehabilitación. Pero bueno, como que se nos perdió, digamos, no sabemos qué pasó con él, no sabemos cómo continúa. Esto es algo que sucede varias veces y que no hay que dejar de nombrarlo para ver de qué manera podemos favorecer a que los abordajes puedan ser más específicos, más singulares y teniendo en cuenta, bueno, los procesos de las personas, ¿sí? que todas las personas tienen un recorrido y es muy importante, bueno, tenerlo en cuenta. Y me parece que nada más, hasta ahí. No sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer acerca del trabajo de Agustina o de Yael, o del cierre de la jornada, no sé, porque ya veo que han estado todo el día aquí. Bueno, yo la verdad es que estoy muy conmovida desde el principio y en muchos momentos al borde de las lágrimas casi, a veces por fuera del borde también. Y pensaba un poco como en qué me movilizaba tanto y como que algo que rescato de esta jornada es el modo particular de hacer que tenemos, pero no solamente en el hacer clínico, sino como fueron comentando en las
hacer colectivo, en el hacer comunidad, en el hacer de construcción de saberes. Y notaba como que rescato dos cosas que me parecieron transversales de este modo, que son como, por un lado, la sensibilidad en un montón que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? La sensibilidad en este asombro que decía Agus, de poder movilizarse con lo que sucede, la sensibilidad presente en la escucha, en los diferentes modos de escucha, y por otro lado, también la creatividad, también la sensibilidad en esto que para mí fue muy impactante, la historización que hicieron de la construcción de las residencias, de este espacio, y esa sensibilidad en ese modo de acompañarse que tenían Les Compas en ese momento, ¿no? que por momentos fue muy solitario y por momentos encontrar esos como espacios para poder encontrarse de diferentes maneras que quizás no eran las propuestas o no venían ya dadas de antemano. Y ahí también otra cosa que caracteriza a nuestra disciplina creo que es la creatividad, que apareció también, y la creatividad de esto de nuestra disciplina como propuesta de encontrar esos puntos de fuga o esas potencialidades y que generar posibilidad en lugares donde parecía que no lo había, ¿no? En esto de también en la manera en la que se construyó el espacio de residencias, ¿no? Esa creatividad de buscar por dónde, incluso cuando todo alrededor es muy desalentador y muy aplastante, como es el contexto actual también. Entonces quería agradecer por la construcción de este espacio, por haber tenido la fuerza de finalmente materializarlo, porque en contextos como el actual, encuentro muchísima fortaleza y muchísima potencia en eso, y nada, gracias. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Abril, yo soy estudiante de musicoterapia de la UBA, estoy con varias compas, algunas que estamos más cerca de las prácticas, otras que ya arrancaron, otras que todavía falta un montón. Me pasó mucho como a lo largo de toda la jornada que hablaban de una época en la que sí había más recursos, más política pública, como otro contexto. Y digo, wow, qué afortunadas de haber vivido en ese momento. Pero después dije, qué afortunadas nosotras de poder estar presenciando este momento donde esta jornada finalmente se lleva adelante, donde tantas personas que escribieron y que reflexionaron y que atendieron, las estamos viendo acá, no estamos hablando de gente que pasó hace 10 millones de años. Y me agarra un poco como esa contradicción que creo que es un poco de la época también, como de ver que todo se está destruyendo y que la situación a veces parece que cada vez es peor y que no hay tal esperanza, y de pronto encontrarnos un lugar como este, rodeada de gente que está laburando y escribiendo, compartiendo esa información, como difundiendo todavía la carrera, laburando un montón. Es como que al mismo tiempo digo, che, cuánto laburo, qué potencia que tiene, cuánto futuro hay frente a esto, y la responsabilidad de, las nuevas camadas de ir agarrando un poco todos estos conocimientos. Entonces, nada, eso, estoy re conmovida, me encanta. Yo lo conté en otra jornada que hicimos, ni ahí había pensado en hacer las residencias. Yo dije, el ámbito hospitalario no es lo mío. Después fue como, las residencias no son solamente el ámbito hospitalario. Tuvimos esa conversación. Y nada, me parece que está precioso poder participar de un lugar así. Y está rodeada de todas caras conocidas y desconocidas, que también está buenísimo. Así que agradecer toda esta
organización que hicieron, toda esta movida, todos los videos en las redes, toda la gente que convocaron, la cantidad de trabajos que presentaron hoy, todos los que van a presentar mañana, que por suerte me pedí los 2 días de trabajo, así que mañana voy a estar también. Y nada, es precioso formar parte de este colectivo frente a tanta hostilidad afuera, así que un abracito para esta comunidad preciosa. ¿Alguien más? Bueno, yo me voy a permitir decir algo porque tuve que dar los trabajos, ¿no? Y yo quería decir que la reflexión por eso primero quería que ustedes me prepararan para los trabajos, porque yo voy a por ahí decir algo que tiene que ver con mi interés de este momento, que es la formación, ¿sí? O sea, voy caminando por esos lados en estos días. Y la articulación entre las referencias teóricas que uno consulta, estando en la disciplina o por fuera de la disciplina. En ese sentido, August arrancó con la teoría de los antecedentes y dijo, esto es así, porque yo les vengo a decir que yo estudié todo esto antes. Y ya él dice, no, yo atendí al paciente y después me di cuenta que la técnica era la que August decía que era, ¿no? Para mí, 2 modos súper valiosos de hacer ese puente entre lo que hacemos y lo que estudiamos, ¿sí? O las referencias teóricas, que vuelvo a decir, pueden ser disciplinares o extradisciplinares. Y con esto de la creatividad y la sensibilidad, no estuve hoy en toda la jornada, así que debo decir que llegué recién, ¿no? O sea, solo voy a hablar por este poquitito tiempo que estuve, ojalá mañana pueda estar más. Alguien me contó una vez una historia de que en épocas donde había un grupo que estaba muy perseguido y que tuvo que ir a refugios subterráneos o lo que llamaban catacumbas, había un maestro ahí abajo, ¿no? Y cuando toda la gente estaba muy asustada por los aviones y las bombas y qué sé yo, el tipo decía, este es nuestro tiempo para estudiar. Porque cuando esto se termine, vamos a salir de acá mucho mejores. Entonces, pensaba que quería decir esto, y ya lo dije. Pero después lo escuché a Sebastián y dije, bueno, está bien eso, pero también tenemos que estar en las calles. Entonces, es como un tiempo complejo, no creo que yo lo esté romantizando, pero cuando digo que necesitamos estudiar, ustedes saben que yo todo lo resuelvo estudiando, ¿sí? Pero es el tiempo de ir a buscar los puentes entre lo que hacemos y mejorar los argumentos que tenemos para explicar lo que hacemos. Eso es lo que pensé cuando leí los trabajos de ellos y lo que pensé en este ratito. Gracias, Sebastián, por esta invitación que nos haces también a estar fuera de los refugios y salir a la calle. Pero bueno, hay que hacer esos equilibrios, eso pensé. ¿Alguien más tiene alguna reflexión? Bueno, hablando de estudiar, vamos a hacer una invitación acá entre paréntesis. Sabemos que la jornada está, mañana continúa, pero el día 22 de agosto en el Hospital Intersonal Esteves en Temperley va a haber la tercera jornada de musicoterapia, la tercera jornada provincial de musicoterapia, y va a estar buenísima, así que vénganse. No, igual esta jornada tiene una cosa linda, porque hay como un interés en esta vez hacer puente entre el arte y la terapia, pero el arte concebido de una manera así como más general, más amplia. Así que ahí iremos pensando esas cosas también para esa jornada a fin de este mes. ¿Alguna otra jornada que queremos pensar? Bueno, no sé qué tengo que hacer. Bueno, ¿cómo andan?
sabía si hablar o no porque iba a mandar un trabajo y no lo mandé porque me dio cosa. Y quizás justo tiene que ver un poco con lo que vengo pensando. Esta última mesa me hizo acordar a mis primeros pasos en la musicoterapia, ¿no? Que era una musicoterapia más neurológica, más biomédica, como súper basada, sustentos, ¿no? Y con el tiempo, bueno, fui mutando, ahora estoy terminando la RISAM y me recontra consigo más desde ese palo. Y el trabajo que capaz mandaba y no mandé tenía que ver justamente con la pluralidad de musicoterapias. Y creo que hoy se re pudo ver eso desde el respeto, ¿no? Como que quizás cuando yo cursaba la carrera había como más peleas entre las escuelas de la musicoterapia, había un poco como esto es musicoterapia, esto no. Y hoy creo que quizás justamente por esto que decían, ¿no? de esta es una oportunidad para sanar como colectivo un montón de cosas que quizás yo no viví porque no fui residente de Cava, pero sí las fui escuchando. Y creo que hoy se vivió ese ambiente, ¿no? de amorosidad, de respeto hacia la mirada del otro. Y eso me parece hermoso. Fue una jornada increíble. Gracias por organizarla. Y bueno, solo eso. Un placer ser parte de este colectivo. Yo tampoco estuve toda la jornada, escuché la mitad de la jornada, así que somos dos. Pero me parece que en esto que vos decías hay algo que me gustaría rescatar, porque a veces siento que como profesionales de la salud nos perdemos en lo teórico y llegamos a lo práctico, no sé, hay a veces, o por lo menos personalmente me pasó, y hubo algo que siempre me rescató a eso. Y alguien lo dijo y me pareció súper interesante. Primero es la pregunta. Nunca nos olvidemos de preguntarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para quién, para qué. Creo que la pregunta es aquello que siempre nos rescata y nos saca de los lugares más conflictivos o más complicados. Y no hay que tenerle miedo a esa pregunta. Y después pensar que todo es un entre, todo lo que hacemos nosotros. Digo, acá hubo, en lo que escuché, hubo mucho de la singularidad, de poder estar a disposición de tener una escucha que iba más focalizada en alguien que estaba dispuesto a entablar un vínculo con nosotros, y esa cuestión recíproca de que nosotros estábamos esperando que eso suceda. Entonces me parece que estas cuestiones de poder estar enfocados en la singularidad, no perder la pregunta como eje de lo que hacemos, para mí es en todos los espacios, no lo llevo toda mi vida, a veces es demasiado y la neurosis me mata, pero ahí estoy. Y pensar en que lo que hacemos es un entre. Digo, la música, alguien dijo que la música era un entre dos personas, la lucha es un entre, el pensar un espacio colectivo es un entre, el pensar en grupabilidad es un entre, digamos, prácticamente estamos ahí. Por eso me parece que está bueno rescatar esto, donde se pueden recorrer estos conceptos y construir algo entre todos, justamente. Entonces ahí, principalmente felicitar por este espacio que está buenísimo. Lamento no haber estado en la primera parte y haberme perdido toda la parte de historia de las residencias, pero sí celebrar estos espacios que también son espacios académicos donde se lucha y se defiende lo colectivo como eje para pensarnos como una sociedad mejor, ¿no? Así que nada, no más que agregar eso, y gracias por el espacio nuevamente. Bueno, ¿no? ¿Tengo el aval? Ahí lo traigo. Mañana viene Fedeval. Bueno, nada, muchísimas gracias por estos trabajos que presentaron, pero también gracias por haber estado acá y todos los roles que fueron cumpliendo las jornadas. Más que nada es
son un espacio que nos costó mucho organizar y mucha gestión, pero también es un espacio que lo armamos entre todos y tiene esta potencialidad, esta amorosidad, esta calidad, porque la estamos haciendo entre todas, esta comunidad que somos, y ojalá venga mañana y ojalá la hagamos otros años más. Así que los esperamos mañana. ¡Chao!